¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? A ver, ¿quién me dice? Tres, licenciado. Exacto, 3 elementos. Fíjense, cuenta, 1, 2 y 3. Entonces, yo puedo decir que el número de elementos del conjunto A es igual a 3. ¿Sí? O la cardinalidad del conjunto A es 3. ¿Sí? Entonces yo tengo otro conjunto, el conjunto B. El conjunto B puede ser M, M y N. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto B? No, ya está. A ver, ¿quién me dice cuál es la cardinalidad del conjunto B? ¿Cuánto vale? 2. Sí, correcto, muy bien, 2. ¿Por qué? Recuerden, la cardinalidad es el número de elementos que tiene un conjunto. En el conjunto A tengo 1, 2, 3 elementos. Entonces, la cardinalidad del conjunto A es 3. Y la cardinalidad del conjunto B es, cuento, 1, 2, tiene 2. ¿Sí? Cardinalidad. Bien, entonces ahora quiero hacer el producto cartesiano de esos dos conjuntos, A y B. Entonces, el producto cartesiano se denota de la siguiente manera. A por B. ¿Sí? A por B es igual. Entonces, es otro conjunto. Sí, fíjense, el producto cartesiano es otro conjunto. Formado por los pares ordenados. X, Y. Entonces, fíjense, atención aquí. Yo cojo el primer conjunto. ¿Sí? Es A. Y hago lo siguiente. Hago el par ordenado formado por 2 con M y después 2 con N. Entonces hago paréntesis 2 con M y luego 2 con N. ¿De acuerdo? Siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El 4. Hago lo mismo. 4 con M y 4 con N. Cuatro con M, 4 con N. ¿Sí? Y finalmente, con el 6, lo mismo, pero ahora con el 6. 6 con M, 6 con N. Seis con N. Y cierro el conjunto. Ya no tengo más elementos del conjunto A. ¿Sí? Entonces, ese es el producto cartesiano. El conjunto formado por todos los pares ordenados, ¿sí? X, Y. En donde X, la primera componente, pues, que son del primer conjunto, y la segunda, y Y, la segunda componente,
pertenecen al segundo conjunto. ¿Sí? Y pues la cardinalidad del producto cartesiano A por B será igual a la cardinalidad del conjunto A por la cardinalidad del conjunto B. Y este es igual. Cardinalidad del conjunto A, 3. Por cardinalidad del conjunto B, 2. 3 por 2, 6. Y en efecto, ustedes cuentan el número de pares ordenados que tengo en A por B. ¿Cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense. Entonces debe salirme 6. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Está claro? Entonces, eso es el producto cartesiano. Operación entre conjuntos. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, listen. Sí, dicen, voten nomás. Sí. Ya. Entonces, hagamos otro ejemplo. Dado el conjunto M, no, Dicen, disculpe, casi no se le alcanza a ver lo que está en la pizarra. hago más grande, ya voy a hacer más grandes las letras entonces. Muchas gracias. Licenciado, disculpe, ¿será que puede permitirle la entrada a una compañera? A ver. No le tengo ahí en el Zoom. Ahorita me apareció. Muchas gracias. Ya.
Ya, ahí tengo los dos conjuntos. El conjunto M formado por los siguientes países: Francia, Egipto y Cuba. Y el conjunto N formado por los continentes América, África y Asia. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer el producto cartesiano M por N. A ver, ¿quién me dice el primer par ordenado? Entonces, el primer par ordenado es el siguiente. Ojo, el primer elemento, Francia, y hago o formo los pares ordenados: Francia con América, Francia con África y Francia con Asia. ¿Sí? Entonces, Francia con América. ¿Sí? Es el primer par ordenado. Francia con África. ¿Sí? Y el último, Francia con Asia. ¿Sí o no? Como ya acabé de unir Francia con los tres elementos del conjunto N, voy con el siguiente, con Egipto. ¿Sí? Hago lo mismo. Egipto con América, Egipto con África y Egipto con Asia. Egipto con África. África es con tilde, ¿no? África. Y el último, Egipto con Asia. Y finalmente me queda Cuba. Y el mismo proceso: Cuba con América, Cuba con África y Cuba con Asia. Ya, y encontré el producto cartesiano M por N. Ya, para verificar hago lo siguiente: la cardinalidad del conjunto M es 3. ¿Sí? Cuenta. 1, 2, 3. 3. La cardinalidad del conjunto N es 1, 2, 3. Entonces, la cardinalidad del conjunto M por N ¿cuánto debe ser? ¿Quién me dice cuál es la cardinalidad 9, del conjunto profe. M por N? 9. 9 dicen. Correcto. ¿Por qué? Porque tiene 3 elementos en el primer
3 por 3, la multiplicación del 3. ¿Cuánto es? 9, ¿no es cierto? 9. 9. Verifiquemos. ¿Cuántos pares ordenados tiene el conjunto M por N? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿estamos bien? Sí, entonces ese es el producto cartesiano. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, listen. una vez comprendido el concepto de producto cartesiano, vamos a estudiar el siguiente concepto. Vamos a definir qué es una relación entre conjuntos. ¿Sí? Relación ahora. Una relación o correspondencia entre conjuntos se define como un conjunto que es un subconjunto del producto cartesiano que cumple una condición. ¿Sí? Entonces, una relación entre conjuntos se presenta de la siguiente manera. R es igual a un conjunto que es un subconjunto formado por pares ordenados, X, Y, que pertenecen a un producto cartesiano, a un producto entre dos conjuntos A y B, por ejemplo, A por B, que cumplen una condición dada. Esos pares ordenados deben cumplir una condición dada. Por ejemplo, en nuestro caso, MN, ¿no es cierto? Es MN. ¿Sí? Que cumple una condición, por ejemplo, la condición es que X es un país del continente Y. Esa es la condición. ¿Sí? Entonces, debemos identificar qué pares ordenados cumplen con esa condición. O sea, mi condición es esta. El primer elemento, la primera componente, es un país del continente Y. ¿Sí? Entonces, debo identificar qué pares ordenados cumplen con esa condición para obtener mi relación. Entonces, voy chequeando. Entonces, la relación será el siguiente conjunto. Entonces, voy al producto cartesiano M por N. ¿Sí? M por N lo tengo aquí. Y voy chequeando. Fíjese. Francia es un país del continente América. ¿Falso o verdadero? Es falso. Ya, falso. Entonces, este par ordenado no cumple con mi condición. Siguiente par ordenado. Francia es un país del continente de África. Falso. Falso. Correcto, falso. Francia es un país del continente de Asia. Falso.
También es falso. Ok. Egipto es un continente, perdón, es un país del continente de América. Falso. Falso. Egipto es un continente es un país del continente de África. Sí, licenciado, sí. Ya, verdadero, entonces ponemos un visto. Egipto es un país del continente de Asia. Falso. Si es de África, pues ya es obvio que no pertenece a Asia. ¿No es cierto? Siguiente. Cuba. ¿Es de América? Falso. Verdadero. Cuba es de América. Sí, Cuba es de América. Entonces, verdadero. Y obviamente, pues Cuba ya no es de África. Falso y falso. Entonces, R, la relación, va a estar formado por los que cumplen la condición. ¿Cuáles cumplieron? Egipto con África. Y Cuba con América. ¿Y cuál más? Cuba con América. Bien. Recuerden, entonces la relación es un subconjunto, o sea, va a ser un conjunto que tiene menos elementos que mi producto cartesiano M por N. Entonces, esos elementos o pares ordenados que cumplieron, pues, la condición inicial. X es un país del continente Y. Sí, X, Y. X, Egipto en este caso, es un país de África y Cuba es un país de América. Entonces, en resumen, concluyendo, una relación es otro conjunto formado por los pares ordenados que cumplen una condición. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Ahora, otro concepto, veamos otro concepto de... Veamos qué es el dominio ahora, el dominio de esa relación. El dominio. El dominio no es más que el conjunto formado por la o por las primeras componentes del par, de cada par ordenado existente en la relación. ¿Sí? Tengo esta relación, tengo este conjunto. ¿Cuáles son las primeras componentes? Egipto y Cuba. ¿Sí? Entonces, el dominio estará formado por esos dos elementos. Entonces, el dominio de esta relación es igual a Egipto y Cuba. Ese es el dominio, el conjunto formado por las primeras componentes de los pares ordenados que conforman la relación. Ese es el dominio. Y el rango ahora, rango. El rango, pues, es el conjunto formado por las segundas componentes, en cambio. Entonces, el rango de esta relación es África y América. África.
¿Sí? ¿Sí? Recuerden. Segundas componentes. África, América. ¿De acuerdo, estimados estudiantes? ¿Alguna duda, inquietud, por favor? Ya, ahora hagamos un ejemplo numérico ahora, ¿sí? Vamos con un ejemplo numérico. ¿Estudiaría? ¿Sabe? En la noche. Pero si vale. Dado el conjunto P, Otra cosa. Yo no sé por qué se quedó mudo. Disculpe, puede repetir que no se lo escuchó. Es y dado el conjunto Q, Silencio, carajo. Permiso, licenciado. Por favor, compañeros, apaguemos los micrófonos porque nos entrecortan la comunicación y nosotros no podemos entender. Gracias. estimados estudiantes, sí, por favor, procuren no interrumpir la clase. Mantengan el micrófono desactivado para que sus compañeros no se desconcentren. Sí, entonces una recomendación, procuren durante la clase mantener el micrófono desactivado. Y en caso de que tengan alguna duda, por favor, pueden activar y me informan si es que tienen alguna novedad o inquietud. ¿De acuerdo? Dicen, disculpe, ¿nos puede repetir los valores de cada conjunto? Lo que pasa es que cuando se metió la compañera nos interrumpió y no se pudo escuchar. Ya, a ver. Dado los siguientes conjuntos, el conjunto P formado por los elementos -3, -1 y 2. Y el conjunto Q formado por los elementos 9, 1, 4 y 6. Dice entonces hallar, encontrar. Como literal A, P por Q. Ya, entonces P por Q. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Es un conjunto formado por los pares ordenados. Entonces, fíjense, P, el primer elemento es -3, entonces -3 con 9, -3 con 1, -3 con 4 y -3 con 6, ¿sí? -3 con 1, -3, perdón, con 9, ¿sí? -3 con 9, -3 con 1, -3 con 4 y -3 con 6. Siguiente, ya terminé con -3. Voy ahora con -1 y hago lo mismo. -1 con 9, -1 con 1, -1 con 4 y -1 con 6. -1 con 9, -1 con 1, -1 con 4 y -1 con 6.
Siguiente. Me queda el 2. ¿Sí? El 2. 2 con 9, 2 con 1, 2 con 4 y 2 con 6. 2 con 9, 2 con 1 y 2 con 4. Finalmente 2 con 6. ¿Sí? Y eso es todo. Ya acabé. ¿Cómo verifico que estoy bien? Cuento la cardinalidad del conjunto P. La cardinalidad del conjunto P es 1, 2, 3. 3 elementos. La cardinalidad del conjunto Q es igual a 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, la cardinalidad del conjunto P por Q ¿cuánto es? Multiplico. 12, dicen. 3 por 4, 12, ¿correcto? ¿Sí? 12. Entonces, tiene que tener P por Q tiene que tener 12 pares ordenados. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, P por Q está bien resuelto. Ahora, literal B. Hallar el conjunto formado por la siguiente relación. R. El conjunto formado por los pares ordenados X y que pertenecen al producto cartesiano P por Q que cumpla la siguiente condición. Que la segunda componente, es decir, Y, debe ser igual a X cuadrado. ¿Sí? Entonces, debo hallar este conjunto formado por los pares ordenados X y Y que pertenecen a P por Q que cumplan esta condición. Esta es la condición. Es decir, que la segunda componente sea igual al cuadrado de la primera componente. Entonces, verificamos. ¿Cuáles de todos estos pares ordenados, cuáles cumplen esta condición? Verifiquemos. Entonces, la segunda componente, ¿cuál? Esta, ¿no es cierto? Esta. Segunda componente, 9. Cojo este par ordenado, la segunda componente es 9. 9 sea igual al cuadrado del primero. Entonces, 9 es igual al cuadrado de menos 3. Sí. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo cojo menos 3 y elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. ¿Sí? Eso quiere decir mi condición. Entonces, menos 3 con 1 ya no, pues. Yo ya sé pues, que elevado al cuadrado me da 9. Entonces, este no cumple, este tampoco y este tampoco. ¿No es cierto? Aquí, menos 3 al cuadrado es 9. Siguiente. El cuadrado de menos 1, ¿sí? ¿Cuánto es? Menos 1 al cuadrado es, ¿cuánto? 1. 1, ¿ya? Entonces debo encontrar que la y sea 1. Menos 1, 9, no cumple. Menos 1, 1, sí cumple, ¿sí? Menos 1, 4 tampoco y menos 1, 6 tampoco. ¿Sí?
Siguiente. Si x vale 2 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. 4. Entonces debo encontrar una pareja o un par ordenado que esté formado por 2, 4. Entonces 2, 9 no es. 2, 1 tampoco. 2, 4 sí. Cumple. Y 2, 6 tampoco. Entonces el conjunto R es el siguiente. R es igual a, formado por los pares ordenados que cumplieron la condición. ¿Cuáles son estos? Los que tienen el bit. Este y este. Entonces pongo menos 3, 9. Menos 1, 1. Y 2, 4. Entonces, ese es el conjunto R. Siguiente literal, C. El dominio y rango. Dominio y rango de la relación de R. Dominio y rango de R. ¿Ya? Voy a borrar esto que ya no me sirve. Este sería. Entonces, el dominio de la relación. Entonces, el dominio de la relación es igual a un conjunto, ¿no? Formado por las primeras componentes de los pares ordenados de R. Entonces, me ubico en este conjunto y ubico e identifico la primera componente. ¿Cuáles son? Menos 3, menos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, cojo esos números y coloco aquí. Menos 3, menos 1 y 2. Ya está el dominio. Ahora el rango, pues, cojo las segundas componentes. Cojo 9, 1 y 4. Y ya está el dominio y rango. De la relación, ¿sí? No del conjunto P por Q, de la relación. Por eso está aquí la R que indica de la relación. Una R, un subíndice R. Y por último, representar gráficamente en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo. Esta parte, a ver que no necesito. Bien. Entonces, el plano cartesiano es el siguiente. ¿Ya? Entonces, el eje horizontal es el eje X o de las abscisas. Es el eje X. Y el eje vertical es el eje Y. Entonces, habíamos dicho que un par ordenado es de la siguiente forma. X, Y.
Entonces, la primera componente la ubicamos en el eje X y la segunda componente en el eje Y o vertical. Entonces, fíjese, la relación tiene estos pares ordenados. Cojo y grafico menos 3 en el eje X. ¿Dónde pongo menos 3? A la izquierda, o sea, desde este punto, que es el origen, hacia la izquierda, negativo, ¿sí? Cuento. 1, 2, 3. Menos 3. ¿Sí? Y 9. Ubico en el eje vertical, ¿sí? Cuento 9 unidades en el eje Y positivo, es decir, hacia arriba, desde el origen para arriba. Cuento 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y uno de esos dos puntos. ¿Sí? 1. Y este es el par ordenado menos 3, 9. Siguiente par ordenado. Menos 1, 1. Menos 1 es X, 1, Y. Menos 1. Entonces, cuento hacia la izquierda menos 1. Es este punto de aquí. Hasta las 9 es. O sea, esta clase ya mismo se acaba. Y 1 en el eje Y, positivo. 1 es positivo, entonces cuento 1 hacia arriba. Es este. Y uno de esos dos puntos que tengo este. Y este es el par ordenado menos 1, 1. ¿Sí? Este de aquí. Y finalmente tengo el par ordenado 2, 4. 2 en X, 4 en Y. 2 de X positivo, es decir, hacia la derecha. Cuento 1, 2. 1, 2. Están haciendo. Y el 4 en el eje Y positivo, ¿sí? Hacia arriba. Cuento 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Yo mismo acabo para que hagas. ¿Sí? Y grafico ese punto. Este profesor. Y este es el punto 2, 4. Entonces, ya están graficados estos pares ordenados en mi plano cartesiano o ejes de coordenadas. ¿Sí? Están esos tres puntos. Está el punto A, el punto B y el punto C. Sí, esos son, o mejor dicho, así se representa gráficamente pues la relación en el plano cartesiano. Si tuviera más puntos, que no, por ejemplo, ¿no? No es parte del ejercicio, pero yo lo voy a hacer para mayor información. Si yo tuviera aquí más puntos, digamos aquí más pares ordenados, que cumplieron esa condición, ¿no es cierto? Y si yo ubico en el plano cartesiano, voy a poner por aquí, digamos, ciertos puntos también que cumplieron esa condición. ¿Sí? Entonces son puntos también que cumplieron esa condición. Y si yo uno esos puntos, vamos a tener esta gráfica. Si yo uno todos esos puntos, resulta esa gráfica. ¿De acuerdo? Pero como solo tengo solamente tres, pues solamente les dejo A, B y C. ¿Sí? ¿Preguntas, estimados estudiantes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengan, por favor?
¿Está claro entonces, estimado? Dicen, disculpe, cuando ya hacemos paréntesis, No, se debe entrecortado. perdón, le decía que si ya cuando localizamos todos los resultados en el plano cartesiano, igual también tenemos que sacarlos entre paréntesis o no. O sea, esto. Sí, Lisen. No necesariamente tiene que ubicarlos en el plano cartesiano. Simplemente que esté constatando esta unión. Por ejemplo, 2, 4 es 2 con 4 y ubico ese punto, ¿sí? Nada más. Ubicamos el punto. No es necesario. Si usted desea colocarlos, los coloca. No hay problema. Pero no es necesario. Ok, Lisen, muchas buenas gracias. noches. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Ahorita graficamos en el plano cartesiano lo que es números, numérico. Bien. Pero si es que hay un ejemplo, como el anterior de los países, o puede darse otras palabras, ¿cómo podríamos graficar en el plano cartesiano? O ya no se graficaría ahí. Sí, sino que tienen que, recuerden que teníamos, por ejemplo, teníamos Francia, Ajá. Europa, digamos, ¿sí? ¿Dónde ubicó Francia? En el eje X, ¿no es cierto? Ya. Y Europa ubica en el eje Y. ¿Sí? Por ejemplo, voy a borrar. Entonces, cojo Francia, se me ocurre aquí. Francia, ponerle aquí. Francia. Y Europa, se me ocurre ponerle aquí. Europa. Y uno de esos dos puntos. Yo tengo esto. Teníamos otro, digamos, Egipto, teníamos Egipto con África. ¿Sí? Egipto le pongo aquí. Y África se me ocurre ponerle aquí, África. Y uno de esos dos puntos. ¿Sí? Pues lo importante aquí ubicar o identificar cuál es mi X, cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. ¿De acuerdo? Entonces, estamos listos para realizar nuestra tarea 1, ¿sí? Entonces, hasta aquí la clase, estimados estudiantes. Nos veremos el próximo martes. Espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, licenciado. Muchas Que gracias, tenga una buena Lisen. noche. Buenas noches. Ok. Gracias, Igualmente. licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado.